verdadera tragedia se vivió hace algunos días en la comuna de Castro, en la isla grande de Chiloé, la región de los lagos, donde un incendio destruyó 143 viviendas y dejó a 412 personas damnificadas. Este no es el primer incendio que se registra en la zona. Ya habíamos sabido de otros siniestros que incluso se habían registrado en los tradicionales palafitos de Castro. Vamos a hablar de este tema con el diputado Alejandro Bernales. Él precisamente representa al distrito número 26, que incluye la comuna de Castro en la isla grande de Chiloé. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Saludarte a ti y a todos quienes nos están mirando hasta ahora en el programa. Gracias, diputado. Diputado, nos imaginamos la desesperación de estas familias, de estas personas que lamentablemente perdieron su vida producto de este incendio. Como ya decíamos, 402 personas damnificadas, 143 viviendas destruidas y ya, según las primeras indagaciones que ha hecho Carabineros, se habla de evidencia de consumo de alcohol y cigarrillos dentro de las zonas aledañas al incendio. ¿Qué antecedentes maneja usted, diputado, sobre las causas posibles de este incendio? Sí, bueno, esto es un incendio muy lamentable, trágico. Yo estuve al día siguiente compartiendo con las y los vecinos en la Camilo Enríquez, en Castro, porque teníamos justamente un trabajo en conjunto con sus vecinos y vecinas, viendo justamente temas de vivienda. Impactante estar en el lugar, ver la gran cantidad de viviendas que se pierden, pero sobre todo las personas que quedan sin sus hogares. Y a mí en lo especial siempre ver en las condiciones que están más de 100 niños hoy día sin sus viviendas. Ahora, ¿cómo ocurren los hechos? Yo creo que esto tiene que aclararse a la brevedad. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos distinto tipo de información, Gabriela. Nosotros se nos comunicó porque justamente ese día, en la madrugada, existió un incendio de una bodega en un sector cercano a la Camilo Enríquez, a la población. Entonces, este incendio se apagó, pero tomó parte de un lugar donde hay unos arbustos que son típicos del sur de Chile, que son los famosos chacay, que son una plaga en nuestra región y que es un arbusto que justamente en épocas de verano encienden de manera muy fácil y como están en grandes extensiones, producen grandes incendios forestales. Entonces, estos chacay, estos arbustos, cuando se apagan, lo apaga bomberos o CONAF, muchas veces las raíces de estos vegetales, lo que ocurre es que no se apaga del todo. ¿Qué es lo que sucedió? Que al otro día, o sea, luego en la tarde, luego a las 5 de la mañana, una vez que se apaga el incendio en esta bodega, con el viento vuelve a reactivarse este incendio en los matorrales que habían cercanos a la Camilo Enrique y finalmente terminan llegando a las casas. Esa es la información que a nosotros se nos había dado y nosotros consultamos justamente si es que había intervención de terceros, es decir, que alguien haya ido a apagar, como hoy día se podría desprender, algún cigarrillo o que hayan gastado alguna actividad en ese lugar, o bien, como lamentablemente ocurre en el sur, y aprovechar de hacer un llamado en el programa, que no se siga repitiendo, que hay muchas personas que la basura que tienen en la casa o para limpiar algunas malezas cerca de alguna vivienda, tienden a quemar este arbusto y se descontrola y genera generalmente incendios forestales de gran magnitud y hoy día lo que vimos es que ha tomado cierto estas viviendas en la comuna de Castro. Nosotros vamos a insistir en que se haga la investigación al máximo. Tenemos hoy día dos versiones y las y los vecinos y nosotros como autoridades necesitamos claridad al respecto. Sí, de hecho estaba revisando anteriormente las declaraciones del jefe de la Lavocar en Puerto Montt, capitán Nicolás Muñoz, y decía que no se descarta que esto pueda haber sido intencional, porque se encontraron, además de los matorrales de los que usted nos comentaba, muchos de estos habían sido cortados anteriormente a que se registrara el incendio. Por lo tanto, ahí se encontraron algunas pruebas, según lo que dice el director de la Lavocar, y que se van a enviar a Santiago para obtener un perfil genético de los posibles autores de derechos si es que esto fuese corroborado, o sea, de que hubo mano de terceros en la intencionalidad de este incendio, lo que claramente aquí sería bastante grave y cambiaría, ¿no?, el foco de las investigaciones. Sí, o sea, es un acto de ser así criminal, Mm. efectivamente, porque aquí ha dejado a ciertas personas sin casa. Nosotros en los primeros minutos le consultamos al alcalde Juan Eduardo Vera, que estaba muy en contacto con nosotros,
respecto si habían pérdidas de vidas humanas. Gracias a Dios no ha ocurrido algo así, no ocurrió algo así. Pero el desastre que genera, las pérdidas para esas familias son muy, muy importantes. El catastro son, claro, 140 y tantas viviendas. Hay que recordar que de esas, al menos 100 son, entre comillas, que tienen sus permisos y son las que conocíamos. Otras 40, que son las que hoy día aparecen en el catastro, son viviendas que están de manera irregular y que son generalmente estas casas que se construyen, por ejemplo, dentro de un patio. Por eso se ha demorado tantos días en tener el número oficial del catastro de personas damnificadas por este incendio. Por lo tanto, si hay personas, hay terceros que iniciaron este incendio, tienen que ser justamente buscadas y puestas a disposición de la justicia. Yo vuelvo a reiterar, Gabriela, hacer un llamado a las y los vecinos de la región de los lagos de no quemar el Chacay, porque esto era una costumbre muy antigua de quemar estos arbustos para poder eliminarlo de manera, entre comillas, más sencilla. Pero hoy día lo que estamos viendo es que ese factor genera grandes incendios forestales en nuestra región. La gente de la región de los lagos lo conoce y tiene más de un incendio grande en nuestra ciudad justamente a raíz de la quema de los Chacay. Nosotros también el año antepasado, pusimos también y le preguntamos a la CONAF cuáles eran los planes de manejo justamente con este arbusto que, como digo, es una plaga, sigue avanzando y entrando a los bosques, en las carreteras, en sectores residenciales. Hay lugares, por ejemplo, Gabriela, en la región de los lagos, en medio de una ciudad, que quedan abandonados, donde hubo una vivienda u otro tipo de instalaciones, y lo primero que aparece en ese sector son estos famosos chacay, que de nuevo, cuando llega el verano, hay algunos inescrupulosos que van, los encienden y generan grandes tragedias. Diputado, hace algunos días atrás, antes de este incendio, habíamos conocido sobre otro incendio que se había registrado en los Sí. Palafitos de Castro, y claramente ahí nos imaginamos afectó un sector, no sé si estará catalogado como tal, pero patrimonial de la zona. ¿Por qué cree usted que en este corto periodo de tiempo hemos sido testigos de estos tan graves incendios que han afectado a Castro? Sí, aquí, bueno, siempre la gran mayoría de los incendios, así lo puede ver usted, las cifras son lamentablemente, cuando son temas forestales, a raíz justamente de terceros, y lo que tiene relación con los palafitos, que también habrá que ver justamente cómo se origina el incendio. Muchas veces estos palafitos que conocemos están en situaciones bastante precarias. ¿Por qué? Porque no hay títulos de dominio sobre ellos. Hay que recordar a quienes nos están viendo que los palafitos nacen como tomas, pero en el mar. Y estas han perdurado efectivamente en el tiempo y se han transformado en una postal de la región de los lagos. Hay sectores en la comuna de Castro donde estos palafitos hoy día se han transformado, por ejemplo, en restaurantes, se han transformado en hoteles. Pero la gran mayoría de ellos siguen viviendo familias que trabajaban en la recolección de productos del mar. Entonces hay muchos de ellos que tienen falencia en su infraestructura, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver parte eléctrica, tiene que ver también cómo se calefaccionan. Entonces, justamente hay que trabajar, y ha sido una de las tareas que también nos ha pedido el alcalde Castro, de poder ir avanzando en una tarea que es difícil, porque al ser tomas y al ser un terreno la Armada, es muy difícil darles un título de dominio a estas personas que residen en estos lugares. Hoy día, muchos de ellos, incluso los hoteles que están en estos lugares, funcionan con algunos servicios de forma irregular, y hay que avanzar para subsanar justamente esas falencias. Diputado, entiendo también que hubo dificultades para los distintos cuerpos de bomberos que llegaron a la zona a la hora de intentar controlar las llamas, ya sea por la falta de grifo, la falta de agua, la falta de infraestructura para poder combatir el siniestro. Sí, eso es uno de los grandes temas también en Chiloé. Son varios. Uno, la escasez hídrica. Estamos viviendo una escasez hídrica en la isla que es muy grande, que hay muchos gastos de todas las comunas, las 10 comunas, en camiones aljides durante todo el año. Hay también un problema, por ejemplo, de la infraestructura que tiene Bomberos. Yo me saco el sombrero por el tremendo trabajo que hizo Bomberos en el incendio de la Camilo Enrique, pero un trabajo donde no dieron abasto. Incluso tuvo que ir, Gabriela, personas y bomberos de Puerto Vara, de Fresia, de Puerto Montt, viajar 2 horas y media justamente al lugar para poder ayudar a los bomberos de Castro a apagar este enorme incendio. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en el transbordador con un camión escala, con una escala gigante que se usa en Puerto Montt, que es la única ciudad que lo tiene porque es la ciudad donde hay mayor cantidad de edificios. En Castro
no hay edificios de grandes alturas, por lo tanto no existen este tipo de carros que tienen estas grandes escaleras. Se llevó para allá, ¿para qué? Para poder combatir el incendio desde arriba. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer por los bomberos. Además, estamos hablando de un lugar donde los pasajes son angostos, donde no todos los carros pasaban, donde había una gran cantidad de vecinos y vecinas también que tratando de salvar sus bienes, muchas veces también entorpecían el trabajo bombero. A mí me tocó verlo en las transmisiones, muchas de las mangueras, por ejemplo, se rompieron justamente en pleno incendio porque las personas transitaban igual sobre el lugar, tuvieron que venir camiones aljibes, Gabriela, para rellenar las piscinas que estaban ahí, traer incluso aguas de otras comunas para poder ayudar al incendio. Aquí yo creo que después tendremos las autoridades regionales que poder sentarnos y sacar todos los aprendizajes de este gran incendio para estar preparados ante una eventual nueva situación de estas características. Sí, diputado Bernales, vamos ahora al tema del apoyo, de la ayuda a los afectados. Estamos hablando de que el catastro que desarrollaron las autoridades locales habla de 412 personas afectadas que vivían en estos 143 hogares y más del 75% de ellos pertenecen al 40% más vulnerable de la población. Según lo que dijo la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, se les entregarán ayudas más permanentes a estas personas, pero ¿cómo ha visto usted específicamente la entrega de las ayudas? Sí, mira, yo ahí tengo un contacto directo con varios de los vecinos y debo agradecer la gran cantidad de personas que han ofrecido ayuda desde el primer minuto. Es más, Gabriela, desde el pleno incendio, fueron muchas de las empresas privadas las que llevaron camiones aljibes que ocupan ellos para ir a entregar el agua para poder extinguir las llamas que estaba consumiendo la Camilo Enríquez. Al otro día conocimos por parte también de los ministros la ayuda en subsidio, en un subsidio de arriendo y en un subsidio de acogida para las familias que perdieron sus casas. La primera noche, en los albergues que se habilitaron en la ciudad de Castro, solo durmió en ellos una persona, pero están llegando efectivamente distintas ayudas a distintos puntos de la región. A mí me contacta mucha gente que está ayudando con juntar regalos para los niños para esta Navidad, están enviando colchones a algunas comunas, están mandando alimentos y todo eso se está canalizando en el Liceo Galvarino Riveros de la comuna de Castro, y todo lo que es aportes económicos. Si alguien está viendo el programa y quiere ayudar, hay una cuenta única que ha hecho la comunidad de Castro, la comuna de Castro, el alcalde, para poder también generar los aportes ahí. Lo que ha anunciado la ministra con el resto de los apoyos también es importante. Yo creo que acá, como este incendio estuvo en el foco de la noticia nacional, yo creo que rápidamente se va a lograr reconstruir esas casas y por lo menos nosotros, ese va a ser el trabajo que vamos a hacer. Solo un ejemplo. Estos son para quienes nos están viendo tengan la magnitud, son 5 cuadras de regiones, que son más bien medianas pequeñas, pero son 5 cuadras. Esas 5 cuadras que estaban llenas de planchas de zinc, algunos automóviles quemados, refrigeradores, lavadoras, que es lo que uno podía ver en ese lugar, en un día se limpió prácticamente por completo gracias a la ayuda de cientos de voluntarios que llegaron al lugar. Las imágenes hablan por sí solas. La minga chilota ahí demuestra cómo funciona cuando las y los chilotes tienen un problema, porque en un día esas 5 cuadras quedaron absolutamente limpias, con ayuda, lo repito, de la comunidad, del municipio y también de algunos privados. Por lo tanto, ahora lo que queda es justamente empezar a ver de qué forma se van a reconstruir esas casas en ese mismo espacio, porque ya hoy día en la mañana conocimos que ya están todos los títulos de dominio de las personas que vivían en ese lugar, que ya se consiguió y hubo un trabajo donde no durmieron los funcionarios de la municipalidad para llegar a su objetivo. ¿Cuál es el problema? ¿Y dónde vamos a tener que obtener foco? En las personas que no tenían regularizadas sus viviendas. Porque vuelvo a lo que había comentado anteriormente. Muchas personas, y que fue lo difícil del catastro, estaban viviendo justamente en una vivienda que se había levantado, por ejemplo, en el patio de una casa. Y se calculaba aproximadamente que ahí podía existir entre 40 y 50 viviendas en ese estado. Sí, bueno, estábamos viendo que las ayudas están llegando al menos, habló de subsidios de arriendo, también de subsidios para quienes perdieron su fuente laboral, porque muchas personas también trabajaban en sus casas, y también hay un porcentaje de esas personas que es bastante alto, que las propiedades siniestradas eran su fuente laboral, por lo tanto ahí entiendo que el bono
será mayor, de emprendedores de 1,5 millones, subsidios de arriendo de 300.000 para quienes lo requieran, y que según el gobierno el inicio del pago de estos bonos se concretaría más tardar el próximo viernes, así que por lo menos la ayuda estaría llegando en el corto plazo. Sí, a nosotros como digo, dentro de toda esta tragedia, hemos visto que se está avanzando rápido. Nosotros, en nuestro rol, vamos a fiscalizar que esto ocurra y que las fechas que se comprometen los ministros empiecen justamente a ejecutarse este tipo de políticas públicas, porque de nuevo, tenemos los subsidios de arriendo, y a nosotros nos preocupa, otra de las cosas que hay que ver, y que estábamos hablando con el alcalde, es que hay que ver dónde arrendan en Castro, porque es muy difícil hoy día pillar lugares, viviendas que arrendar en Castro. También hay que ver el tema de la especulación de los arriendos. Entonces hay una serie de medidas que se están trabajando en el municipio local en conjunto con nosotros. Y también existe este otro subsidio, que es el subsidio de acogida para las personas que están viviendo en alguna vivienda de algún familiar. Y a mí me parece bien que existan todo este tipo de ayuda en el caso del gobierno, del Estado, porque es lo que hay que hacer en una situación tan grave como la que vivimos en la comuna de Castro. Y también recalcar la solidaridad de la y los vecinos de la región de los lagos, que de distintos puntos de la región, que son largos, son bien largos, Gabriela. De hecho, para ir a Castro hay al menos 4 cortes en carretera. Entonces, si tú te demorabas 2 horas y media en llegar a Castro, y te estás demorando 3 horas y media, 4 desde Puerto Montt. Y a pesar de eso, hay muchas personas que viajan. Yo ayer vi una serie de imágenes de personas con camiones llevando alimentos, hay personas organizando Navidad, hay vecinas que están haciendo ollas comunes y alimentándolas, hay los vecinos que siguen en ese lugar, viviendo con otras familias. Entonces, nada, yo creo que aquí, de nuevo, el concepto de la minga, de poder ayudar, de todos en base a un objetivo, se va a lograr, yo creo, de manera rápida, y espero ver pronto. Algunas casas ya reconstruyéndose ahí, porque, por ejemplo, se sumó también al desafío Levantemos Chile, con ya propuestas de vivienda y con fechas para comenzar a construir. Rescatando lo positivo, ¿no?, de esta enorme tragedia. Diputado Bernales, le Así es. agradecemos enormemente por el contacto. Esperemos que la ayuda pueda llegar lo antes posible a los afectados y que no se sigan registrando incendios en la región de los lagos, en la isla de Chiloé, en las islas aledañas, porque sabemos lo complejo que es el trabajo también allá para bomberos. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Un gran abrazo a ti, muchas gracias, que estés bien. Gracias. Chau, chau. Era el diputado Alejandro Bernales hablando entonces sobre este incendio que afectó a la comuna de Castro, que dejó a más de 400 damnificados.